Damos la más cordial bienvenida a nuestra primera invitada. Está con nosotros Jocelyn Mayorga, con quien hablaremos de la crisis política del gobierno en el contexto de la transición de los nuevos GAT locales. Claro, hay una preocupación por los nuevos GAT que llegan ya y se posicionarán este 14 de mayo, en medio de una crisis de gobierno bastante fuerte que podría derivar en un cambio de gobierno. Esto afectará a los nuevos GATs, estimada Jocelyn. Muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días con todos y con todos quienes se conectan a esta hora. Buenos días contigo. Qué gusto volver a estar en este espacio y qué gusto poder hablar y abordar un tema que creo yo es de competencia de absolutamente todos. Creo que no hay nada más riesgoso que asumir un cargo bajo la tutela del actual gobierno. O sea, esto de gobierno no tiene absolutamente nada. Hemos visto únicamente la incapacidad de la improvisación de Guillermo Lasso en estos años y creo que todos hemos sentido el miedo y el pavor y la inseguridad. Y como poco a poco nos han ido quitando la calma y nos han ido quitando la paz para poder habitar esta ciudad. Yo creería que no hay nada más riesgoso, vuelvo y repito, que asumir un gobierno local con el gobierno nacional que tenemos en este momento. O sea, la falta de entender cómo funciona el país. Únicamente hemos visto cómo se está trabajando un camino para dar paso a todo lo que tiene que ver con corrupción y cómo únicamente cuando suceden desgracias, como por ejemplo los de la UCI, únicamente cerramos los ojos y decimos, bueno, hacemos lo que podemos, pero no estamos haciendo absolutamente nada. Yo leí el otro día en Twitter a un amigo que decía que por favor no nos agarre el Cotopaxi con Guillermo Lasso en la presidencia. Y fuera de broma, en realidad vemos la poca capacidad de gestión de riesgos desde el gobierno nacional y cómo se lanza toda la responsabilidad a los gobiernos locales, pero son gobiernos locales que de una u otra manera no pueden hacer absolutamente nada. O sea, en temas de seguridad, y esto es algo que espero que podamos tener claro absolutamente todos los quiteños, la seguridad no es una competencia directa del municipio. Un municipio tiene únicamente una pequeña partida. Quien tiene la partida completa de seguridad es el Estado Nacional, es decir, Guillermo Lasso y su gobierno. Entonces no podemos hacer absolutamente nada si es que el gobierno no empieza a caminar. Así es, el gobierno no empieza a caminar y lo terrible va a ser que si hay una transición, primero va a instalarse el nuevo gobierno y qué va a pasar con los GATs que vienen, ¿no? O sea, en medio de toda esta crisis, si bien obviamente con esto no queremos decir que no dejémosle nomás a Lasso, sino que tiene que darse lo que tenga que darse en la Asamblea Nacional. Hay un juicio político en marcha y eso tiene que darse. Pero claro, va a afectar esta transición que van a tener los nuevos gobiernos locales y obviamente también tendrá que ver mucho con el tema de presupuestos. ¿Qué opinas tú, mi estimada Jocelyn? Yo creo que no va a haber una afectación directa. En realidad, yo creo que el tema de presupuestos ya está de una u otra manera destinado en los POAS que se hace de manera anual en el municipio de Quito. Entonces, si bien tal vez podríamos tener un pequeño desbalance, tal vez un pago tardío, yo creo que al menos el municipio de Quito tiene la capacidad de poder seguir operando. Y esto no lo digo como de una manera en la que busquemos decir, no necesitamos el gobierno nacional, sino sí necesitamos ese presupuesto, necesitamos que se den efectivamente los dineros para poder trabajar por la ciudad de Quito. Pero yo creería que al menos si es que esto ocurre en los próximos 6 meses, que es lo que está pronosticado de lo que he estado leyendo en estos días también, no habría ningún problema grave, por así decirlo. Pero sí, evidentemente va a haber una afectación, porque ¿con quién nos vamos a comunicar? Y evidentemente mientras estamos cambiando de gobierno, que esperemos que así sea, también vamos a tener esto de en cuánto tiempo se van a instaurar las nuevas políticas desde el gobierno que va a asumir funciones. En cuánto tiempo vamos a poder decir, ok, ya podemos funcionar, ok, esto es lo que se va a hacer y esto es lo que no se va a hacer. Yo creo que esto en realidad es lo que el gobierno nacional evidentemente da las pautas para que funcione el Estado país, pero de una u otra manera, al menos desde el municipio de Quito necesitamos tener un plan orgánico que nos permita de una u otra forma salir de esta situación. O sea, no podemos sumirnos, por ejemplo, como lo que está pasando en Esmeraldas, que entendemos que es totalmente culpa del gobierno nacional, pero también tiene que ver con la falta de implementación de políticas desde el gobierno central, y creemos que es por ahí la línea en la que tenemos que trabajar y hacer énfasis igual en que estamos, si bien a la deriva de lo que diga la Asamblea Nacional,
yo como militante del partido Pachacutic hago un llamado también a que los asambleístas se pronuncien a favor del juicio político de Guillermo Lasso. Es el momento de tomar partido por quienes han dado su voto en las urnas por nosotros, ¿no? Es el momento de decir somos de izquierda, somos de derecha, sino es el momento de decir estoy del lado del pueblo ecuatoriano y estoy del lado de la gente. No podemos seguir soportando este gobierno. Así es, un gobierno, como tú decías al inicio, un gobierno de improvisaciones, un gobierno indolente y con unas políticas que ya nadie cree. Como decíamos en el comentario, nos vendieron la idea hace un mes de que teníamos la cárcel más segura del país con apenas 27 inquilinos. Hoy tenemos 23 inquilinos porque hay 4 asesinados y no hay control justamente de ingreso de armas. En este espacio tan reducido no se puede controlar. ¿Cómo se va a controlar ahora que el presidente de la República ha decretado este porte de armas regulado? Pero ¿cómo controlar en una ciudad, por ejemplo, como la de Quito? ¿Qué hacer desde el Consejo, por ejemplo, también para hacer ordenanzas sobre estos temas? Yo voy a hacer énfasis aquí en una pequeña situación, y es que hemos visto cómo se ha desmantelado poco a poco el sistema público en estos últimos años. Y es completamente absurdo que el gobierno nacional ponga en manos de este sistema público que ellos mismos se han encargado de desmantelar la seguridad de todos los ecuatorianos. Te piden un permiso de salud del MSP y yo no sé en qué planeta vive Guillermo Lasso, que imagina que el Ministerio de Salud Pública funciona de una manera integral. Yo creo que Guillermo Lasso ni siquiera se ha dado cuenta de en qué situación estamos hablando de salud mental en el país. Por Dios, la gente está deprimida porque no tiene empleo, la gente está en constante ansiedad porque es totalmente desesperante no saber si el día de mañana va a poder o no va a poder comer tu hogar, si vas a poder subsanar los gastos mensuales básicos, por lo menos, de tu hogar. La canasta básica está en $800 y una persona está ganando 425. Es completamente absurdo que estemos hablando de permisos de salud mental, que estemos hablando de delegarle a la salud pública, un espacio que ha sido el más afectado tal vez en estos años, el permiso y la capacidad de dar permiso a la gente de portar armas en el país. A mí me parece completamente absurdo lo que se hizo, pero claro, no hay que desconocer también, y aquí va nuevamente el énfasis del llamado a los asambleístas de que se pronuncien a favor. La Asamblea Nacional fue la que permitió que se ablanden estas medidas que eran completamente rígidas anteriormente. Aprobaron una ley de uso progresivo de la fuerza. ¿Para qué? Ablandaron las reglas para poder portar armas. ¿Para qué? Precisamente se estaba trabajando este camino. Y no, portar armas no es la solución frente a una crisis que no es únicamente económica, sino una crisis social, por la falta de políticas públicas de aplicación de carácter social que tiene este gobierno. Y es evidentemente, o sea, vamos quitándole presupuesto a la educación, le vamos quitando presupuesto a la salud, y luego nos quejamos de que la gente está buscando desesperada acceder a la educación y acceder a salud. O sea, por favor, hemos venido trabajando este camino, entonces a Guillermo Lasso no le debería parecer sorprendente el estado en el que nos tiene. Evidentemente van 2 años de desgobierno que nos han tenido aquí ya al borde de la crisis, absolutamente todos. Y con respecto a lo que se puede hacer desde el municipio, yo creo que el municipio de Quito fue uno de los municipios que aprobó una ordenanza que no permitía el porte de armas, lo que quiere decir que de armas blancas, lo que quiere decir que se hacían requisas y en este caso no se podían circular con este tipo de elementos dentro de nuestras maletas y cosas por el estilo. Sin embargo, al ser un municipio y estar amparados bajo la ley que tiene que ver todo absolutamente con el Estado, es decir, nosotros funcionamos infraconstitucionalmente, lo que podemos hacer, creería yo, es más bien implementar de una u otra manera un sistema de salud desde el municipio de Quito, reforzarlo, como puede ser el patronato, y trabajar permisos que en este caso sí sean coherentes. Aunque para mí vuelvo y repito, no es la solución. No deberíamos permitir el porte de armas. La violencia no se combate con más violencia, y esto hay que tenerlo claro. Y más bien, en lugar de buscar alternativas para tener una seguridad más amplia en el sentido de quién sí y quién no, yo creo que es necesario pronunciarnos claramente en contra. Y más allá de eso, tenemos ya un antecedente súper doloroso que pasó en este paro nacional, y fueron unos ciudadanos de la Ruta Viva que salieron a disparar. Y aún no estaba aprobado el libre porte de armas. ¿Cómo vamos a dejar en manos de la gente que no entiende, que es totalmente intolerante y ni siquiera tiene este sentido de empatía con los demás, que porten armas en esta ciudad? Para mí es completamente absurdo y estoy totalmente en contra de la medida. Totalmente en contra, así es. Hemos hecho también nuestros
nuestros comentarios sobre este tema. No estamos preparados como sociedad para un porte de armas, así sea regulado, porque eso nos han dicho que no es de libre porte, sino simplemente un porte regulado. Pero este es el país de donde se regalan las licencias profesionales de manejo, donde asoma a medio mundo con carnet de discapacidad, y entonces posiblemente todos también podamos acceder a este certificado o permiso para portar armas. Ahora que el servicio público, como bien dices tú, está destruido, tenemos un montón de quejas sobre el servicio público y donde todo se hace con tramitador. Entonces, claro, es para el país es durísimo tener que tomar estas medidas, pero ¿qué hacer desde el municipio entrante para ayudar en algo con el tema de la delincuencia? ¿Qué políticas tomar y qué has escuchado o qué han dicho las nuevas autoridades, si se han reunido con ustedes ya en este proceso de transición, para tomar medidas que puedan ayudar o paliar un poco este embate de delincuencia que tenemos en Quito y en el país? Nosotros entendemos desde el municipio de Quito, y como he conversado con algunos compañeros concejales, y lo que ellos siempre mencionan es que es importante trabajar políticas integrales. Es decir, no podemos desconocer los procesos de organización barrial, que son maravillosos y que levantan de una u otra manera todo lo que tiene que ver con seguridad en torno al barrio. Las brigadas de seguridad que se dan en algunos barrios del sur de Quito tienen que ser reforzadas totalmente en este proceso. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el trabajo conjunto es la mejor herramienta que tenemos en la mano. Lo que quiere decir que reforzar los patrullajes de los vecinos con la Policía Nacional, en este caso, es lo que nosotros tenemos que potenciar desde el Consejo Metropolitano. Se tiene que apoyar estos procesos. No podemos, vuelvo y repito, desconocernos de la realidad nacional, pero algo hay que hacer. Yo digo con total pánico, todavía no hemos llegado a ver cosas súper fuertes como lo que estamos viendo en las demás provincias del país, y creo que tenemos que pararnos súper duro en Quito, pero no en el sentido, vuelvo y repito, no es la violencia mitigable con más violencia, sino en el sentido de organización. Si no nos organizamos, no podemos hacer absolutamente nada. Nosotros creemos que también revolver y rehabilitar los espacios públicos es vital para la reactivación. ¿Por qué les digo? Porque a partir del día, yo creo que todos vimos el video del asalto en la Floresta, y al menos para mí, que de una u otra manera en estos días es un punto bastante central de Quito, y me ha servido como para poder conversar con amigos, con familia, con todo lo que tiene que ver igual con compañeros de trabajo en esta zona. Me tomó de total sorpresa ver que en realidad entran 4 sujetos armados, cierran el local y desvalijan a todas las personas que se encontraban dentro, con una violencia que, al menos de mi parte, nunca la había visto en la ciudad en la que vivo y en la que nací. Entonces nosotros tenemos que hacer algo con esta situación. ¿Qué hacer? Nosotros entendemos, y vuelvo y repito, y yo no quiero que la gente se malentienda esta situación, sino creo que es necesario saber cuáles son las competencias y así poder seguir exigiéndole al gobierno nacional que por Dios ya haga su trabajo, porque en realidad fueron electos para ello. Pero el municipio tiene apenas una pequeña partida, y esta pequeña partida de seguridad tiene que ser un trabajo conjunto. Yo creo que es momento de hacer funcionar las UPCs, yo creo que es momento de invertir ese dinero de una u otra manera para garantizar la seguridad de los quiteños, y ¿por qué no? Darle un nuevo enfoque a la Policía Metropolitana, que es una policía de carrera. Si bien no una policía como la Policía Nacional, sino una institución que te permita actuar, que te permita estar acompañando los procesos barriales, que vuelvo y repito, ha sido nuestro bandera en toda la campaña, porque hemos visto que estas brigadas de seguridad funcionan totalmente, pero necesitan ser reforzadas. Y en términos de política integral, es momento de preguntarnos por qué hay tantos habitantes de la calle en Quito. Es momento de empezar a trabajar en ello también y potenciar todas las instituciones que están vinculadas al municipio de Quito, que permiten mitigar de una u otra manera todos los sistemas de inseguridad en Quito y también todo lo de desigualdad social. Obviamente hay que estar preparados, estimada Jocelyn, hay que estar preparados para una masiva migración de nuestros hermanos de provincias como la de Esmeraldas, en donde, viendo la violencia, están tratando de ubicarse en provincias que al menos estén más alejadas de la violencia. Y ese va a ser el caso, por ejemplo, de Quito. Quito va a recibir bastantes, o está recibiendo ya bastantes hermanos de la provincia de Esmeraldas. ¿Cómo prepararse para eso, estimada Jocelyn? Yo voy a empezar diciendo que migrar es un derecho, y creo que absolutamente nadie migra porque quiere.
como tú lo mencionabas, estamos migrando dentro de la ciudad, dentro del país, perdón, precisamente porque existen procesos que nos están afectando absolutamente todos. Es doloroso abandonar la tierra de uno, lo digo porque en su momento mi familia también se movilizó desde una provincia hacia la ciudad capital por la falta de oportunidades precisamente y por el miedo de poder seguir viviendo en el lugar en el que estaban habitando y otras condiciones. Yo creo que en realidad lo que tenemos que hacer es trabajar para poder impulsar. Yo entiendo que muchas de las personas que migran hacia la ciudad de Quito tienen de una u otra manera su pequeño emprendimiento o vienen con la intención de buscar un empleo en la ciudad. Yo creo que es momento también de organizar todo lo que tiene que ver con la oferta pública desde el municipio. Estamos hablando ya un poco más de todo lo que tiene que ver con Quito, que todo lo que tiene que ver con procesos de capacitación, recuperar las casas Somos, que creo yo eran un espacio maravilloso hace años atrás, que permitían la capacitación de las personas para poder desempeñarse en uno que otro ambiente distinto. Es decir, procesos de capacitación, como me imagino, yo tuve la oportunidad de estar en la Casa Somos San Marcos, por ejemplo, y en la Casa Somos San Marcos se ofrecían talleres de múltiples diversidades de cosas que podemos aprender para poder ponernos nuestro pequeño emprendimiento y tener espacios también y acceder a una economía, porque entendemos que no podemos sostenernos únicamente existiendo, o sea, necesitamos este valor económico, una remuneración para sostener la vida, y yo creo que este es el momento de impulsar y precisamente que se recuperen estos espacios que eran de una u otra manera también un punto de encuentro barrial. No podemos decir, ay, es que esto está pasando y de hacernos los de la vista gorda. Es momento de trabajar integralmente. Y hablemos también del desempleo en Quito, que creo yo es una de las cosas que nos preocupa absolutamente a todos, ¿no? En Quito existe una gran tasa de desempleo, no recuerdo exactamente cuál era el porcentaje, y también tenemos que tratar de impulsar. Yo entiendo que desde la Pavel Muñoz en la campaña se ofrecían presupuestos o capitales semilla para poder emprender. Yo creo que es momento de hacer un análisis e impulsar estas políticas porque es necesario. Necesitamos espacios para nuestros feriantes y no como un espacio aislado, sino un espacio. El municipio tiene un aparato enorme de comunicación y yo creo que esto es el momento de ponerlo al servicio también de la gente. Totalmente, así es, que regresen los medios de comunicación municipales a la gente, no a unas élites que tratan de solamente esconder ciertas cosas y revelar lo que les conviene, sino que esta sea una comunicación ciudadana donde se pueda acceder a todos y como decir, que todos tengan acceso. Estimada información transparente. Exactamente, información transparente. Jocelyn, para ir finalizando, y tiene que ver mucho con el tema de migración, vamos a tener también más trabajo informal y cómo regular esto, cómo hacer para que la gente obviamente tenga derecho a trabajar en las calles, pero obviamente con una regulación municipal. Hay dos leyes que se aprobaron recientemente en la Asamblea, una tiene que ver con el comercio autónomo y otra tiene que ver con jóvenes. Y nosotros entendemos que estas dos leyes son fundamentales, que se respeten desde el municipio de Quito. La primera tiene que ver precisamente con el hecho de que ya no se puede retirar la mercadería a los comerciantes autónomos, pero también obliga de una u otra manera a los municipios o gobiernos locales a que trabajen ordenanzas que tengan que ver con el proceso de ordenamiento del espacio público. Trabajar no es un crimen y evidentemente todos tenemos derecho a trabajar. Y nadie, absolutamente nadie, creo yo, que un día se levanta y dice, ok, el día de hoy voy a ser un comerciante autónomo. Hay una cadena de cosas que nos llevan hasta este punto y vuelvo y repito, hay que ser enfáticos con esto porque si no la gente piensa que las cosas suceden en el aire. Y yo creo que es momento de empezar a desmitificar esto porque esto nos permite tumbar muchos de los mitos que el gobierno del encuentro nos tiene a todos pensando que nos los metió en la cabeza cuando en realidad no es así. Entonces, nosotros desde el municipio de Quito podemos trabajar en ello. Se hablaba anteriormente de un proceso llamado puntos de calor. ¿A qué me refiero con puntos de calor? Era la evaluación de en qué zonas se encontraban los comerciantes autónomos. Es necesario censarlos y es necesario tener una constancia de cuántos de ellos son. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un control de cómo se usa el espacio público, pero no un control invasivo, sino más bien un control con la finalidad de incluir a todos dentro de los procesos. Luego conversábamos igual con unos compañeros y nos mencionaban que no es totalmente técnico la idea de pensar que todos los comerciantes autónomos pueden ingresar en un mercado, sino más bien hay que entender las dinámicas del comercio autónomo y adaptarnos a ellas. Como ciudad grande no podemos desconocer evidentemente que pasan cosas que no podemos controlar, pero el comercio autónomo es una de las que sí podemos controlar y de las que sí tenemos que tratar de ser
un proceso de ordenamiento que nos permita acceder al trabajo en condiciones dignas absolutamente todos, porque hay que entender que el comerciante autónomo muchas veces pasa todo el día bajo el sol y bajo el agua, y no se trata de criminalizar su trabajo, se trata de dignificar las condiciones de trabajo de los comerciantes autónomos. Por otro lado, y esto no me lo preguntaron, pero creo que es súper importante también decirlo, se aprobó una ley de juventudes que de una u otra manera obliga a la contratación del 10% de jóvenes en todos los espacios. Y con ello, ¿qué queremos decir? Que desde el municipio de Quito, y al menos desde mi curul, vamos a impulsar todo lo que tiene que ver con los procesos de contratación de jóvenes. Vamos a hacer que se respete ese porcentaje del 10% de contratación y, ¿por qué no?, ver la posibilidad de ampliarlo. Porque es necesario que los jóvenes también tengamos un espacio para poder ingresar a trabajar dentro de las instituciones públicas. Porque muchas veces vemos que son servidores de carrera, es que tienen nombramiento, es que no hay espacio, pero en realidad lo que nosotros necesitamos también es impulsar el empleo juvenil. Porque muchas veces uno llega a pedir trabajo y le dicen, ok, necesito que tenga 5 años de experiencia. Y uno necesita siempre que uno le den este primer impulso para poder lograr tener un empleo, ganar experiencia en el campo y posteriormente ya conseguir un mejor empleo, cambiarnos de lugar y todo lo demás. Pero nosotros creemos que es necesario que este 10% de contratación de jóvenes en las empresas públicas, en todo lo que tiene que ver con el municipio, se respete. Y vamos a hacer presión para que eso ocurra. Quiero agradecerte, estimada Jocelyn, por haber estado con nosotros. Jocelyn Mayorga es concejal electa del Distrito Metropolitano de Quito. Estamos frente a una crisis de gobierno y estamos también frente a una transición. Jocelyn, muchas gracias por estar en este espacio y tu mensaje final para nuestra audiencia que nos escucha. Muchísimas gracias a ti por el espacio, gracias Hoja de Ruta, a todos y a todas quienes nos escucharon en esta mañana. Y bueno, pues ¿qué mensaje final les puedo dar? Yo creo que no al libre porte de armas en la ciudad, no hay libre porte de armas en el país. La violencia no se combate con más violencia y es hora de que el gobierno nacional tome cartas en el asunto y se ponga la camiseta del país, que se ponga la camiseta de todos los ecuatorianos que le dieron el voto y que haga su trabajo. No estamos pidiendo que desaparezcan milagrosamente todos los problemas del país, estamos pidiendo que haga su trabajo y que deje de pauperizar las condiciones de vida de todos. Así es. Muchísimas gracias nuevamente a Jocelyn Mayorga. Nosotros regresamos. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.